blessing it is to be here. Déjeme decirle, yo estoy bien orgulloso de muchos de ustedes I'm very proud of a lot of you porque yo pensaba que íbamos a tener menos gente hoy en la iglesia. because I thought there's going to be a lot less people here today. Pero la nieve no asustó a muchos de ustedes But, the snow didn't scare a lot of you, y estamos aquí, gracias a Dios. and we're here, thanks to God. Yo sé que yo dije esto hace 2 semanas atrás, I know I said this about 2 weeks ago, pero es obvio que nuestra iglesia está pasando un momento de transición. but it's obvious that our church is going through a stage of transition. Nuestro hermano Garner, que ha estado con nosotros muchos años, Our brother Garner, who's been with us many years, por su edad because of his y age, por la enfermedad de Beverly, because of Beverly's sickness, ha estado con nosotros menos y menos. has been with us less and less. Y realmente esperamos que va a ser menos y menos mientras más tiempo pase. And we expect there's going to be even less as time goes by. Yo oro que esto sea temporario y quizás yo estoy predicando un sermón que no importa. And my hope is that it's temporary and I'm just preaching a lesson that, might not be so applicable. Pero mientras más hablo con él, me doy cuenta que quizás esto no es temporario. But the more I speak to him, the more I think that maybe this is not temporary. Y yo he sentido el peso de no tener el hermano Garner en el futuro. And I have felt the weight of the idea of not having Garner in the future. Y yo sé que muchos de ustedes también. And I know that many of you feel the same way. ¿Qué necesitamos recordar en tiempos de cambios? What do we need to remember in times of change? Quizá el cambio para ti no es que un maestro que te ha enseñado por años se va a mudar para otro lugar. Maybe the change for you is not that a teacher that has taught you for many years is going to move to another place. Quizás es la muerte de un ser querido como nuestra hermana María Marte. But maybe it's the death of a loved one like our sister Maria Marte. O quizás te acabas de mudar. Or maybe you just finished moving. O tu trabajo ha cambiado. Or your job has changed. Si tú no estás pasando un momento de transición y cambio, If you're not going through a time of change and transition, sabemos que lo vas a pasar en el futuro. we know that you are going to go through it in the future. So, ¿qué necesitamos recordar en esos tiempos de transiciones que muchas veces pueden traer ansiedad y miedo? So what do we need to remember in those times of change and transition that a lot of times can be scary and bring us anxiety? El pueblo de Dios estaba pasando una transición en Josué capítulo 1. God's people were going through a time of change in Joshua chapter 1. Nota lo que Dios le dice a Josué en el versículo 2 de Josué capítulo 1. Notice what God tells Joshua in Joshua 1:2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, cross this Jordan, you and all his people, that the land which I am giving to them, to the sons of Israel. ¿Tú te puedes imaginar tú siendo Josué escuchando esa palabra? Imagine you being Joshua listening to these words. Moisés está muerto. Moses is dead. El hombre que ha guiado el pueblo de Dios por 40 años está muerto. The man who has led the people of Israel for 40 years is dead. El que te libró, el que el mar rojo se abrió, ya no está aquí. The man who freed you, the man who helped part the sea is no longer here. Quizás no hubo un momento más intimidante en la vida de Josué que ese momento. Probably there wasn't a moment that was more intimidating in the life of Joshua than this time. Moisés, el que me agarraba de las manos, ya no está aquí. Now Moses, who held my hand, is no longer here. So, ¿qué Dios le recuerda a Josué en ese tiempo de cambio? So what does God remind Joshua in this time of change? Lo primero que le recuerda es, recuérdate de mi presencia. The first thing that he reminds of is that he needs to remember God's presence. Nota lo que él le dice en Josué 1, versículo 5. Notice what he reminds him of in Joshua 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. No man will be able to stand before you in all the days of your life. Just as I have been with Moses, I will be with you. I will not fail you or forsake you. Lo primero que Dios le dice es, aunque Moisés está muerto, yo estoy contigo. The first thing that he tells them is that even though Moses is dead, I am with you. El hecho de que Moisés se había muerto no significa que Dios se había desaparecido. The fact that Moses was dead did not mean that God has disappeared. Dios le dice, yo estoy aquí y estoy contigo. God tells them, I am with you, Ah. I'm here, and I'm with you. Y eso no es lo que hace a Dios especial.
And isn't that what makes God special? Piensen en esto por un segundito. Think about this for a second. Los seres humanos se mudan, Human beings, they move, se enferman, they get sick, se mueren. they die. Algunos se ponen, se distraen porque tienen muchos problemas de la vida Some get distracted by the many problems of life. y por eso no pueden estar alrededor de nosotros. And for those reasons, they can't be close to us. Pero el Dios que nosotros servimos no le afecta la enfermedad ni la muerte. But the God that we serve, no, is not affected by sickness or death. Y esas cosas no son un obstáculo para Él estar con nosotros. And all those things are not obstacles for him to be with us. David lo dijo mejor que yo. David said it better than I. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. For my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me up. Hasta los seres que más nos quieren a nosotros están limitados. Su presencia está limitada. Even our closest loved ones, their presence is limited. Pero la presencia de Dios con nosotros no está limitada, está con nosotros. But God's presence is never limited. He's always with us. Eso trae mucho consuelo, hermano. And that brings us a lot of comfort. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Mateo 28, versículo 20. Is that the promise that we have in Matthew 28:20? Donde Jesús le dice a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Where Jesus tells his disciples, no, and lo, I am with you always, even to the end of the age. A mí me encanta ese versículo, hermano. I love this verse. Porque él dice, yo voy a estar contigo todos los días. Because he says, I'm going to be with you all of the Y days. no importa, Pedro, dónde tú te metido. And it doesn't matter, Peter, where you go. Ahí yo voy a estar contigo también. There, I'm going to be with you also. Hermano, tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa. We need to be careful to not fall into the trap. Porque a veces hay una persona que Dios usa tanto para influenciarnos y ayudarnos, Because sometimes, God uses a person so much to influence us and help us que comenzamos a asociar a Dios completamente con esa persona. that we start to associate God completely with this one person. Y cuando esa persona no está aquí, nos sentimos completamente abandonados por Dios. And when that person is no longer here, we feel completely abandoned by God. No, esa persona simplemente fue una herramienta de la presencia de Dios en tu vida. But no, that person was just a remnant. A tool, yes, yeah. No, but that person is just a tool that God was using to be a blessing in your life. Pero yo quiero que ustedes noten algo poderoso aquí. But I want you guys to notice something powerful here. Dios no solamente le dijo a Josué, yo voy a estar contigo. God doesn't just tell Joshua, I'm going to be with you. Él dice, de la misma manera que yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. But he says, in the same way that I was with Moses, I'm going to be with you. Esto es una promesa increíble, hermano. And that's an incredible blessing and Porque promise. Dios estuvo con Moisés en todo tipo de situaciones. Because God was with Moses in every type of situation. Cuando Faraón lo estaba oprimiendo. When Pharaoh was oppressing him. Cuando el mar rojo se abrió. When the Red Sea was parted. En el desierto. In the desert. En muchas batallas. In many battles. Y Dios le dijo, de la misma manera que yo estoy con Moisés, así voy a estar contigo. And God says, in the same way that I was with Moses, I'm going to be with you. Mano, tú no vas a creer esto. You might not believe this, Pero nosotros tenemos una promesa aún más grande que esa. but we have a promise that's even bigger than that. Pongan atención a esta parte de la lección. And pay attention to this part of the lesson. Nota la promesa que el cristiano tiene. Notice the promise that the Christian has. Dice Juan 15, del 9 al 10. John 15, verses 9 through 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardáis mi mandamiento, permaneceráis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. Si nosotros somos personas que estamos tratando de guardar los mandamientos de Dios, ¿cuál es la promesa? If we're people who are trying to keep God's commandments, what's the promise? De la misma manera que el Padre amó a Jesús, In the same way that the Father loved Jesus, Él me ama a mí. he loves me in the same way. ¿Qué? What?
Nota Juan 17:23. Notice John 17:23. Hablando de esta relación en la cual Dios está invitándonos a todos nosotros. Talking about this relationship that God is inviting every single one of us. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y yo y que los amaste tal como me has amado a mí. I in them and you in me, that they may be perfected in unity, so that the world may know that you have sent me and love them even as you have loved me. Hermano, déjame hacerte una pregunta en serio. Let me ask you a question. ¿Tú crees que Dios te ama a ti? Do you think that God loves you De la misma manera que el Padre ama a Jesús. in the same manner that God loves the Son? Déjame decir, hermano, a veces yo creo que el Padre me ama a mí. A lot of times I believe that the Father loves me, Pero yo no sé si yo digo, al mismo nivel que Jesús. but I don't know if it's the same level as He loves Jesus. Pero eso es lo que el texto está diciendo aquí. But that's what the text is saying here. Dios estuvo con Jesús en pobreza, God was with Jesus in poorness, en dificultades, in difficulty, en persecuciones persecution, y aún en la muerte. and even in death. Y la promesa es que Él va a estar con nosotros también en esa situación. And the promise is that He's going to be with us as also in all the circumstances. Qué promesa ni más increíble. What an incredible promise. ¿Por qué la presencia de Dios es tan importante, hermano? And why is God's presence so important? Quizás yo me enfoqué demasiado en estos versículos. And maybe I focus too much on these verses. Pero yo quiero que nos enfoquemos en la última parte aquí. But I want us to pay attention to the last part here. Él dice, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. He says, I will be with you. I will not fail you or forsake you. Quizá él está diciendo la misma cosa usando diferentes palabras. And maybe He's saying the same things using different words. O quizá él está hablando de dos cosas diferentes. Or maybe he's speaking about different things completely. Él dice ahí, no te abandonaré, o en la traducción en inglés, que yo no te voy a fallar. He says, I will not abandon you or forsake you. But the idea, the translation is that I won't leave you. No, I won't fail you. I won't fail you. Piense en esa idea de que Dios no nos va a fallar a nosotros. So think about this idea that God would not fail us. Hay personas que nos aman a nosotros, There's people that love us, pero no tienen el poder para ayudarnos. but they don't have the power to help us. Y nosotros podemos ir a ellos y decirle, ayúdame, And we could go to them and ask them for help, pero nos fallan. but they fail us. No porque no nos aman, Not because they don't love us, pero porque no tienen el poder para ayudarnos. but because they don't have the power or ability to help us. La otra palabra es que Dios no nos va a fallar ni nos va a abandonar. And the other word is that He won't fail us or He won't forsake us. So piensa en esta idea de abandonar. So think about this idea of being forsaken or abandoned. Eso indica una falta de amor. That indicates a lack of love. Hay personas que tienen el poder de ayudarnos, There's people who have the power to help us, pero no le importamos but they don't care about us. y nos abandonan en tiempo bien importante. And they abandon us in times that are important. Pero ¿cuál es el punto del Dios que nosotros servimos? But what's the point of the God that we serve? Dios es suficientemente poderoso para no fallarnos God is powerful enough to not fail us. y Dios es suficientemente amoroso para no abandonarnos. And God is loving enough to not forsake us. Y por eso podemos confiar completamente en Él. And that's why we could completely trust in Him. Hermano, yo espero que al nosotros analizar esto, And I hope that as we analyze this, que el punto es que nosotros pongamos nuestros ojos en la persona de Dios y no tanto en las personas. that we put our eyes on God and not on people. Porque su presencia es suficiente para consolarnos en tiempo de cambio. Because His presence is enough to comfort us in times of change. ¿Qué más necesitamos en tiempo de recordar durante tiempo de cambio? What else do we need to remember in times of transition? Tenemos que recordar las promesas de Dios. We need to remember God's promises. Nota lo que él dice en el versículo 6. Notice what He says in verse 6 of chapter 1. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Be strong and courageous, for you shall give this people possession of the land which I swore to their fathers to give them.
Ok, quizá Dios está diciendo lo mismo cuando Él dice sé fuerte y valiente. Maybe God is saying the same thing when he says be strong and courageous. O Él está diciendo dos cosas diferentes. Or he's saying two different things. Vamos a pensarlo en un poquito. So let's think about it for a second. Sé fuerte. Be strong. Quizá la idea es, Josué, tú vas a tener que tener la fuerza para resistir cosas difíciles en tu vida. So be strong. Joshua, you need to have the strength to resist hard things that are going to happen in your life. A veces en tiempos de cambio, tú vas a necesitar la fuerza para resistir cosas difíciles. Because in times of change or sorry, I lost Así, it again. en tiempo de cambio, tú vas a necesitar fuerza para poder resistir. In times of change, you're going to need strength to remember to resist the difficulties. Pero en tiempo de cambio, tú no solamente necesitas fuerza, But in times of change, you don't just need strength, tú también necesitas valentía. but you also need courage. Porque cuando el cambio pasa, Because when the change happens, quizá van a haber oportunidades, cosas que tú vas a tener que hacer que va a necesitar la valentía. there will arise opportunities, things that you need to do that we need courage to do. So necesitamos las dos en tiempo de cambio. So we need both in times of change. Fuerza y valentía. Strength and courage. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo aquí? And what is God saying here? Yo tengo la habilidad de darte fuerza y valentía en tiempos difíciles. In times of difficulty, I have the strength to give you strength and courage. Pero ¿cómo podemos obtener eso? But how can we obtain that? Recordando la promesa de Dios. Remembering God's promise. En el versículo 6 él dice, yo te voy a dar posesión de la tierra que yo le juré a tu padre. Because in verse 6, he tells them, I'm going to give you possession of the land that I swore to your fathers. En otras palabras, yo le prometí esta tierra y cree mi promesa y eso te va a dar valentía y fuerza para ganar la batalla. So in other words, I promised I was going to give you the land. So that should give you strength and courage in order to obtain it. Hermano, ¿y nosotros? ¿Tenemos promesas? Do we have promises? Podemos analizar varias. Yo nada más quiero analizar dos hoy. We can analyze many, but I just want to analyze two. ¿Se acuerdan la promesa en 2 de Corintios 12:9? You remember the promise in 2 Corinthians 12:9? Pablo está siendo abatido por el aguijón en la carne. No, Paul is being He's suffering. he's suffering because of the thorn of the flesh. Y nota lo que Dios le dice a él. And notice what God tells him. Y él, después que Pablo le pide 3 veces, Dios, quítame esto. After Paul asked him 3 times to take that thorn away from him. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en debilidad. Y Pablo contesta, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mi debilidad, para que el poder de Cristo more en mí. And he said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Yo veo ahí dos promesas, hermano. I see there are 2 promises. Primeramente, que la gracia que Dios nos ha dado es suficiente para poder soportar cualquier problema. First of all, that the grace of God that he has given us is sufficient for us to overcome any difficulty. Déjeme decirle, hermano, no sabemos cuál era el aguijón de la carne de Pablo. And we don't know what the thorn of the flesh was that Paul had, Pero Pablo no es un ñoño. but he's not a crybaby. Y si ese aguijón era tan duro que él le pidió 3 veces a Dios que se le quitara, él estaba sufriendo. And if that thorn was so difficult that he prayed to God 3 times for it to be removed, he was definitely suffering. Y Dios dice, yo tengo suficiente gracia para ayudarte. And God tells him, I have enough grace to help you. So, ¿qué sufrimiento o qué problema hay en nuestra vida que la gracia de Dios no sea suficientemente grande para ayudarnos? So what difficulty or what problem can we endure in our lives that God's grace is not enough for us to overcome? Pero la segunda es esta, But the second is this, que el poder de Dios se perfecciona en debilidad. that the power of God is perfected in weakness. Hermano, a nosotros no nos gusta sentirnos débiles. We don't like to feel weak. No nos gusta sentirnos no adecuados. We don't like to feel inadequate. A nosotros nos gusta sentirnos fuertes. We like to feel strong, O sea, que sabemos hacer absolutamente todo. that we know how to do everything. Pero en tiempo de cambio nos sentimos débiles y nos sentimos, ¿cómo yo voy a enfrentar eso? But in times of change, we feel weak. We think, how am I going to be able to do this? Y Dios dice, en esos tiempos que mi poder se perfecciona. And God says, in those times, my power is perfected. Porque como Pablo dice en la última parte, Because like Paul says in the last part, porque cuando yo soy débil, when I am weak, para que el poder de Cristo more en mí.
so the power of Christ may dwell in me. Es una promesa que nosotros tenemos. That's a promise that we have. Nota otra promesa en Efesios 3:20. Notice another promise in Ephesians 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think, according to the power that works within us. Hermano, este es un versículo que muchas veces se cita para la oración. And this is a verse that a lot of time is cited when it deals with prayer. Pero yo quiero que ustedes noten la última parte del versículo 20. But I want you guys to pay attention to the last part of verse 20. Dice, hablando de Dios, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Now to him who is able to do far more abundantly beyond all that we ask or think. Pero aquí estamos hablando de la oración. But we talk about prayer here. Según el poder que obra en nosotros. According to the power that works within us. Lo que Dios está diciendo ahí es What God is saying here is que Dios por medio de nosotros that God through us puede hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, hermano. is able to do far more abundantly than when we ask or think. So, cuando nosotros nos sentamos en el piso que no podamos hacer nada, So we throw ourselves on the floor thinking that we can't do anything. cuando nos sentimos que el trabajo es demasiado grande, When we think the job is too hard, Dios dice, hay un poder obrando en ti que puede hacer más allá de lo que tú pides o entiendes. God says there's a power working in you that could do far more than what you think or are able to do. Es una promesa que nosotros tenemos, hermano. That's a promise that we have. Y esas son las promesas que nos dan a nosotros la fortaleza y la valentía que necesitamos. And those are the promises that give us the strength and the courage to do the things we need to do. ¿Qué más necesitaba recordar Josué? What else did Joshua need to remember? Recuerda la palabra. Remember God's word. Nota Josué 1:7. Notice Joshua 1:7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tenga éxito donde quiera que vayas. Only be strong and very courageous. Be careful to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may have success wherever you go. Tiempo de cambio y transición traen muchas distracciones. So times of change and difficulty bring a lot of distraction. Moisés está muerto. No, Moses is dead. ¿Qué ahora? What now? ¿Cómo yo voy a guiar este pueblo? How am I going to be able to guide these people? ¿Cómo vamos a ganar la How batalla? are we going to win this battle? ¿Cómo vamos a conquistar How are Jericó? we going to conquer Jericho? Y nuestra mente se distrae de toda la manera. And our mind is distracted in many ways. ¿Y qué Dios le recuerda? And what does God remind them? Moisés, Josué ya está muerto. Josué, Joshua, Moses is dead. enfócate en lo que es más importante. Joshua, focus on what's most important. Enfócate en guardar mi palabra. Focus on obeying my word. No te enfoques en todas las otras cosas, Don't focus on all these other things. porque si no te va a desviar o para la derecha o para la izquierda. Because if not, you're going to turn to the right or to the left. Pero si tú te enfocas en mi palabra y en mi mandamiento, But if you focus on my word and my commandments, si tú escuchas mi voz y la obedeces, if you listen to my voice and obey it, tú vas a tener éxito. you are going to find success. Ahora, hermano, las batallas han cambiado. The battles have changed. Nosotros no entramos a Jericó y la conquistamos a espada. We're not going into Jericho and conquering it with swords. Pero las instrucciones y los principios son las mismas. But the instructions and the principles are the same. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento Dios nos dice, enfócate en una cosa, en guardar mi mandamiento? How often does God tell us, focus on one thing to obey my commandments? ¿Se acuerdan en Mateo 6:33 en esa conversación de la ansiedad? Remember in Matthew 6:36 in that conversation about anxiety? ¿Qué vamos a comer? What are we going to eat? ¿Cómo nos vamos a vestir? What are we going to wear? ¿Cómo vamos a pagar el alquiler? How are we going to pay rent? Pero busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. Enfócate en lo más importante. Focus on the most important thing.
Lucas 10, 41 y 42. Luke 10, 31 and 42. ¿Se acuerda? Marta estaba ocupada y distraída con muchas cosas. Now Martha was distracted and occupied with many things. Marta, Marta, tú estás preocupada y molestada por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you're worried and bothered about so many things. Only one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. Pero una sola cosa es necesaria. But only one thing is necessary. Tan simple, So simple. obedezcamos a Dios. Let's obey God. Tan complicado. But also so complicated. Pero ¿sabe por qué es complicado, hermano? You know why we think it's complicated? Porque nosotros no creemos que es suficiente. Because we don't believe that that's enough. Porque comenzamos a pensar, pero ¿y qué si de esto? Because we start thinking, well, how about this? ¿Y qué? Pero hay que hacer aquello. Well, we need to do this. Y nos comenzamos a desviar para la derecha y para la izquierda. And we start to turn to the right and to the left. Y lo más triste es que la cosa que estábamos buscando, And the saddest thing is that the thing that we were seeking, nunca la agarramos we never hold on to it porque simplemente no obedecemos a Dios. because we simply did not obey God. La parte más feliz, el lugar más feliz que nosotros vamos a estar, The happiest place that we're going to find ourselves in es cuando nos encontramos en la voluntad de Dios is when we find ourselves in God's will, y obedeciendo su santa voluntad. following His holy will. Por esa razón tenemos que meditar en su palabra. For that reason, we need to meditate on His word. Este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditará en él día y noche, para que cuide de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and you will have success. El meditar tiene que ver con la idea de que Josué tiene que tomarte el tiempo a pensar en estas cosas. Meditating has to do with the idea that you need to spend time thinking about these things. Tiene la idea de que nosotros tenemos que digest, tenemos que digerir la palabra de Dios. We need to spend time digesting the word of God. Hermano, yo estaba pensando mucho en esto. And I was thinking a lot about this. ¿Cómo yo llevo la palabra de Dios de mis oídos a mi corazón? How do I bring God's word from my ears to my heart? Porque, hermano, nosotros estamos a veces cansados de escuchar la promesa de Dios. A lot of times we're tired of listening to God's promises. Pero se quedan ahí They stay in your ear. y nunca llegan aquí al corazón para que el miedo y la ansiedad se nos They quiten. never get to our heart, so the anxiety and the fear will go away. La llevamos a nuestro corazón por medio de la meditación. But we carry them in our hearts through meditation. La meditación es tan importante, hermano, Meditation is so important porque en la meditación que nosotros nos acordamos de la presencia, de la promesa y de lo que es más importante. because through meditation is how we're reminded Es donde nos recordamos de la presencia, de la promesa y de lo que es más importante. of the presence, of the promise, and on what's most important. Si ustedes ven el texto en Josué capítulo 1, el que leímos, If you remember the text in Joshua 1 in which we read, en el versículo 7 él le dice, sé fuerte y in valiente. verse 7, it tells them to be strong and courageous. En el versículo 9 él le dice, sé fuerte y valiente. In verse 8, he says to be strong and courageous. Pero ¿cuál es la clave? El versículo 8. In verse 9, sorry, but what's the key? The key is found in verse 8. Que tenemos que meditar en la palabra de Dios. So we need to meditate on God's word. Es cuando meditamos en la palabra de Dios día y noche. It's when we meditate on God's word day and night. Es que encontramos la presencia, la promesa y lo que es importante. It's where we find the presence, the promises, and what's most important. Y ahí, hermano, encontramos fuerza y valentía. And there's where you find strength and courage. Eso se toma tiempo. That takes time. Eso no se logra apresurando la lectura de la palabra de Dios por la mañana That doesn't happen just by quickly reading the word, God's word in the morning, o leyéndole en la noche con muchísimo sueño. or reading it at night with, when you're very tired. Eso se toma nosotros apartando tiempo para pensar en Dios y en su palabra. That takes the effort and time to take time apart to study and meditate on God's word. Qué poderoso, hermano. Josué no tenía ya a Moisés, But how powerful,
Joshua didn't have Moses any longer, pero tenía a Dios y a su palabra. but he had God and he had his word. Y eso me acuerda a otra transición que estaba pasando el pueblo de Dios. And that reminds me of another transition that God's people were going through. En Hechos capítulo 20, versículo 32, In Acts 20:32, Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Paul gathers the elders in the church of Ephesus. Y él le está diciendo, hey, para mí que ustedes no me van a ver más. And he's telling them, I think you're not going to see me any longer. Yo voy para Jerusalén y yo no sé si yo voy a salir vivo o muerto. I'm on my way to Jerusalem, and I don't know if I'm going to come out of there dead or alive. Y nota a lo que Pablo encomienda a los hermanos. And notice what Paul encourages the brethren with. Nota lo que él le dice, ok, yo no voy a estar aquí, pero yo lo voy a dejar en mano de algo a ustedes. He says, I'm no longer going to be here, but I'm going to leave this in your hands. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlo y darnos la herencia entre todos los santos. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Pablo dice, yo no voy a estar con ustedes más, Paul says, I'm no longer going to be with you, pero Dios va a estar con ustedes but God is going to be with you. y esa palabra que Dios le ha dejado lo va a edificar y si la siguen le va a dar la herencia. And that word that God has given you, and if you listen to it and follow it, you're going to attain the inheritance. Hermano, nosotros no tenemos a Moisés We don't have Moses y no tenemos a Pablo, and we don't have Paul, pero tenemos a Dios y la palabra de su gracia, but we have God and his word of grace. que es poderosa para edificarnos That's powerful to edify us y para darnos la herencia entre los santos. and to give us the inheritance amongst the saints. So, en tiempo de transiciones, hermano, So in times of transition, brethren, recordemos la presencia de Dios, let's remember God's presence, la promesa de Dios God's promises, y la palabra de Dios. and God's word. Y el Señor nos va a ayudar en esos tiempos difíciles. And the Lord is going to help us in those difficult times. Que Dios le bendiga, hermano. May God bless you.